Hay más de 8 millones de testigos de Jehová en todo el mundo. Yo no nací siendo uno. Me introdujeron a ellos cuando tenía alrededor de 8 o 9 años de edad y pasaría las próximas 3 décadas de mi vida tratando de procesar esto en lo que, sin saberlo, me había involucrado y que finalmente abandoné, costándome muy caro. Esta vida como testigo de Jehová es mi respuesta al ánimo que he recibido para escribir un libro sobre mi vida. En mi historia vas a aprender sobre esta secta y por qué me refiero a esta como tal y no como una religión. Sabrás cómo es que pasé de un estado suicida e increíblemente ansioso a ser libre y feliz. Por qué subí más de 20 kilogramos de peso y cómo los perdí. Por qué mi esposa y yo llegamos a deberle al gobierno $55,000 en impuestos. Cómo es que los pagamos en 18 meses y por qué esa ni siquiera fue la mayor victoria de esos momentos. Hay lecciones que aprender aquí, ya sea que estés dentro de una secta o simplemente seas una persona normal viviendo tu vida. Para aquellos extestigos de Jehová allá afuera, espero que encuentren consuelo al saber que no están solos, y tal vez este podcast les ayude a procesar su propio dolor. Para aquellos que tienen familiares que son testigos de Jehová, espero que les dé una idea de en lo que están involucrados y a lo que se enfrentan. Para aquellos que no tienen ninguna relación con el tema, espero que amplíe sus horizontes y tal vez arroje un poco de luz sobre la experiencia humana. Y si hay algún testigo de Jehová activo escuchando, espero que este podcast te dé algo útil para el momento exacto en el que te encuentras en tu travesía. Pero al final, espero que encuentres felicidad y paz. Has pasado por mucho y lo mereces. Estoy grabando esto como un podcast, como una forma adecuada de contar mi historia, ya que fueron los podcasts y los audiolibros los que me ayudaron a despertar a las realidades de la vida que me dieron cuando era niño y que traté de mantener durante décadas, incluso como adulto. Si notas el título y nunca fuiste testigo de Jehová, es posible que te preguntes a qué me refiero. Sálganse de ella, pueblo mío. Ha caído. Eso es una referencia al pasaje de las Escrituras en Apocalipsis 18, versículo 12, que los testigos de Jehová suelen dirigir a todas las demás religiones del mundo. El sujeto de todas las proclamaciones encontradas allí es Babilonia la Grande. Según los testigos de Jehová, se cree que esta es el imperio mundial de la religión falsa. Al igual que Babilonia en tiempos antiguos fue el centro de la religión falsa. Así que dirigen estos versículos a la religión falsa hoy en día. Debido a que los testigos de Jehová tienen la verdad, creen que estos versículos aplican a todos los demás. Para aquellos de nosotros que aprendemos la verdad sobre la verdad, podemos igualmente usarlos en su contra. En la traducción de Nuevo Mundo, en Apocalipsis 18, versículos 4 al 8, dice: Y oí otra voz que venía del cielo y decía: Sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren ser cómplices de sus pecados y si no quieren recibir parte de sus plagas. Porque sus pecados se han acumulado hasta el cielo, y Dios ha recordado sus actos injustos. Páguele con la misma moneda. Sí, devuélvanle el doble de las cosas que ha hecho. En la copa en la que ella preparó la bebida, prepáranle el doble de bebida. Denle tormento y duelo en proporción a la gloria que ella misma se dio, y al lujo descarado en que vivió. Porque ella no deja de decir en su corazón: Estoy sentada como reina, no soy viuda y nunca estaré de duelo. Por eso en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será quemada por completo con fuego, porque Jehová Dios, que la juzgó, es poderoso. Tomé esos versículos y los señalé directamente hacia los testigos de Jehová. Y esta es mi narración de cómo todo se vino abajo para mí y también para mi esposa. Es hora de mostrarles cómo progresaron las cosas mientras yo estaba aprendiendo toda esta nueva información. Verán cómo salimos de esa deuda que habíamos acumulado, cómo cambió mi relación con mi padre y cómo todo realmente comenzó a cambiar para mejor al final. Pero eventualmente hubo un precio muy alto que pagar por todo ello. Entonces retrocedamos un poco hasta donde me quedé en mi historia. Estaba deprimido, tenía ideas suicidas y mi vida era un desastre. Comencé a iluminarme y me adentré en el mundo de la autoayuda y la psicología. Eso me ayudó a darme cuenta de que esta organización a la que me enseñaron a recurrir para todo no tenía todo lo que yo o los demás necesitábamos. Este fue mi proceso de despertar. Me volví más saludable y decidí que sería yo quien corregiría algunos errores, incluso si no era yo quien los había comenzado.
Quería ayudar a los demás y tener mejores relaciones. Para empezar, quería brindarles una vida mejor a mi hermano menor y a mi hermana, que tienen 20 años menos que yo. Así que los llevaba a comprar ropa. Mi esposa y yo ayudábamos a decorar la habitación de mi hermana. Les regalábamos cosas como nuestro Nintendo Wii. Les comprábamos patinetas y otras cosas. Tratábamos de darle el tipo de cosas que yo habría recibido de mi abuelo. Cuando estaba vivo, nos compraba cosas. Tenía la capacidad de hacer algunas cosas realidad para nosotros. Crecer con poco dinero significaba que no teníamos esas oportunidades de otra manera. Mi abuelo ya no estaba, así que yo quería ayudar en lo que pudiera. Es difícil cuando creces sin dinero o con poco hacer cosas divertidas. Además de eso, quería asegurarme de hacer cosas con mis hermanos menores. Los llevábamos de paseo y pasábamos un buen rato juntos. En cierto momento me enteré de cómo iban las cosas en la casa de mi familia con mi papá y mi hermano menor. Mi mamá me contaba cosas y no iba a permitir que eso continuara como si nada. A nadie le gusta ver a alguien ser intimidado, y en ese punto de mi vida yo no vivía en casa, así que no tenía que quedarme de brazos cruzados. Le dije a mi mamá que iba a buscar a mi papá y que íbamos a dar un paseo, algo que nunca habíamos hecho antes. Mi esposa y yo fuimos un sábado, y mientras ella y mi mamá hacían apuestas sobre quién regresaría vivo, invité a mi papá a dar un paseo. Lo llevé a un parque cercano, estacioné el auto y bajamos. Honestamente, fue una de las cosas más difíciles que tuve que hacer hasta ese momento, porque mi papá era muy autoritario. Por lo general se negaba a ser cuestionado de cualquier manera, o desafiado. Su respuesta era no a todo. No quería escuchar lo que tenías que decir y punto. Era su manera o nada. Sin embargo, en este caso yo tenía todas las cartas. Estaba en mi auto y lo llevé, y ya no vivía en su casa. Así que el equilibrio de poder había cambiado. Básicamente le dije todo, desde cómo me sentía de niño hasta cómo se sentían mis hermanos. Le dije lo despiadado que había sido y que eso necesitaba cambiar, y que esta era su llamada de atención. Supongo que fue una especie de intervención antidespiadado. No me anduve con rodeos. De mi parte, no solo estaba defendiendo a mi hermano, sino a mi yo más joven que no sabía cómo defenderse y que no tenía poder. De hecho, esto es algo que intenté decirle a mi papá cuando era niño. A veces dejaba notas para mi papá, las escribía y las ponía afuera de la puerta de mi dormitorio, con la esperanza de que las viera y cambiara. Yo creo que mi mamá muy probablemente las tiraba y que él nunca las vio. No lo sé. Nunca se me dijo nada al respecto. Pero admito que su abuso emocional me estaba afectando. A menudo lloraba hasta quedarme dormido por las noches durante ciertos periodos de mi infancia. Realmente no había mucho amor en mi familia. Las personas suelen tener una de varias respuestas ante cierto desafío. Existen las respuestas de pelear, huir, congelarse y halagar. Realmente no soy del tipo que huye. Simplemente no estoy construido de esa manera. Y de todos modos, no era como si tuviera a dónde ir de niño. Las otras dos respuestas no venían naturalmente, así que luchar era la opción. En un momento particularmente perturbador como niño, de hecho, me levanté a mitad de la noche con lágrimas en los ojos, después de un día especialmente malo con mi papá. Fui a la cocina y agarré un cuchillo. Tenía planes, o al menos pensamientos intrusivos, de poner fin a su abuso mientras él dormía. Obviamente no pude llevarlo a cabo, lo que fue para su beneficio y también para el mío. Simplemente volví a la cama. Le conté a mi papá sobre ese momento mientras estábamos en el parque al que lo llevé. Y si eso no despierta a una persona sobre las realidades de su impacto en los demás, entonces no sé qué podría hacerlo. Mi papá dijo todas las cosas correctas. Se disculpó por algunas cosas. Me contó un poco sobre su propia crianza. Y tengo que decir que por lo que me contó, su propia crianza estaba bastante turbulenta. Una de las cosas que cualquier padre quiere es ser un mejor padre que sus propios padres. Según lo que me dijo, creo que quiso intentarlo. Desafortunadamente para ambos no parece que estemos estableciendo un estándar muy alto. Pero de todos modos, cuando se trata de nosotros, sus hijos, mi papá solo pensaba que éramos adolescentes temperamentales y por eso nos alejábamos. No sabía que realmente lo despreciábamos tanto. De hecho, fue al médico después de eso. Y si conoces a mi papá, sabrás que no se ofreció voluntariamente a ir al médico. Hablaré más sobre eso más adelante.
Pero en este caso, de hecho, fue por su propia voluntad y consiguió medicación para la depresión. Por lo que me dijo mi mamá, él cambió para bien, pero no pasó mucho tiempo antes de que dejara de tomar los medicamentos y decidiera que ya no los necesitaba. Así que no sé cuál fue el impacto de todo eso. No es que haya recibido terapia o hablado con alguien o intentado trabajar en su percepción del mundo, pero al menos hizo algo, aunque solo fuera por un momento. Ojalá hubiera profundizado y recibido ayuda profesional para sanar a largo plazo. La relación con mi papá empezó a cambiar. Me di cuenta de que él nunca iba a mejorar por sí solo. Así que si quería algo mejor, dependía de mí. Me acerqué a él y lo invité a hacer cosas juntos. Lo llevaba a pescar y a partidos de béisbol. Salíamos a comer a restaurantes e incluso lo llevé a su primer juego de baloncesto de la Universidad de Kentucky. A pesar de mi amor por la escuela rival y mi aversión por todo lo relacionado con el azul o los gatos. Le dije que haría un trato. No gritaría para apoyarlos, pero al menos me abstendría de abuchear. Es broma, pero fue la única vez que realmente los apoyé. Quería que ganaran por mi papá. De hecho, elegí ese partido para asegurarme de que iban a ganar. Felicitaciones a Kentucky, tiene un gran equipo de baloncesto ahora. Ganan prácticamente año tras año. Pero en ese momento no teníamos muchas oportunidades de ir, así que quería maximizar la diversión que él tendría. Fuimos y Kentucky arrasó al otro equipo. Mi papá lo pasó genial. Yo también la pasé bien y al final de eso se trataba todo. Empecé a conocer mejor a mi papá. Como mencioné antes, descubrí algunas cosas sobre su crianza. Pero empecé a aprender algo sobre su pasado y cómo creció, algunas de las cosas en las que estaba interesado. Él nunca había mencionado una palabra sobre nada de eso en toda mi vida. Y aunque no era extremadamente abierto sobre las cosas, al menos estábamos hablando. Incluso trabajó para mí, como mencioné antes. Él, mi esposa y yo llegamos a ser bastante buenos amigos. O al menos eso pensábamos. Íbamos juntos a almorzar al trabajo si estábamos en la misma propiedad. Mi esposa iba a pescar con nosotros y asistía a algunos de los juegos de béisbol a los que íbamos juntos. El problema era que nunca sabías realmente dónde estabas parado con mi papá. Recuerdo una vez que me dijo que estaba orgulloso de mí cuando trabajaba para mí. Dijo que estaba orgulloso de que hubiera creado el negocio que tenía. El negocio para el que él trabajaba. Esa es la única vez que recuerdo que mi papá me dijo algo positivo. A veces él y yo teníamos estas conversaciones geniales y él decía todas las cosas correctas. Pero luego mi mamá me decía que llegaba a casa y le hablaba mal de lo que habíamos hablado. Era realmente confuso y era difícil averiguar qué era real con él. Era una persona muy difícil de entender y era un buen actor. Ahora, como mencioné antes, yo no bebo porque me dijeron que el alcoholismo existe en mi familia. Mi papá nunca bebió, pero sí tenía un problema con el azúcar. Y no me refiero a comer demasiados brownies y ganar unos cuantos kilos. Aparentemente comenzó cuando tenía 20 años. Lo reclutaron en el ejército y lo rechazaron porque tenía niveles de azúcar en la sangre y presión arterial muy altos. Le dijeron que no lo iban a aceptar y que debía cuidarse. Nunca lo hizo. A los 50 años su cuerpo se estaba deteriorando y un anciano del Salón del Reino lo acorraló y lo invitó a medir su nivel de azúcar juntos. Creo que me contaron que era una cifra astronómica, como 400 o 500 o algo así. Cuando mi papá fue al hospital, los médicos básicamente le dijeron que sus riñones deberían haber dejado de funcionar hace años, según su historial médico, y que tenía mucha suerte de tener una segunda oportunidad. Le dieron una nueva dieta y algunas pastillas para ayudar a controlar su nivel de azúcar en la sangre. Pero negación era el segundo nombre de mi papá. Vivía una vida llena de ella. En este caso, en realidad no cambió su dieta. También fue bastante incumplido con su medicina, al igual que con los medicamentos para la depresión. Así que a finales de sus 50 años estaba desgastándose nuevamente. Mi mamá lo encontró vomitando en el baño. Había notado que no estaba comiendo mucho, pero al parecer había llegado al punto en el que ni siquiera podía retener el agua. Le preguntó cuánto tiempo llevaba así, y él admitió que había estado vomitando todo durante un mes. Se negó a ir al médico, así que me llamaron para que fuera el adulto, para ser el papá,
para llegar y hacerlo ir al médico. Y lo hice. Le dije básicamente que iba a ir de una de 3 maneras. O iba por su cuenta, o yo levantaría su débil cuerpo y lo llevaría, o iría cuando se desplomara y llamaran a una ambulancia. Esas eran sus opciones. Él fue voluntariamente. Según los médicos, sus riñones finalmente habían dejado de funcionar. Estaba en etapa terminal de insuficiencia renal. Y dijeron que habría muerto en 48 horas si no hubiera venido justo en ese momento. Fue puesto en diálisis y esta vez su vida cambió por completo. Tuvo que cambiar porque cuando haces diálisis no puedes ocultar lo que estás haciendo. Vas y te conectas a una máquina 3 veces por semana. Para él eran los lunes, miércoles y viernes, y conocían todos sus niveles. Sabían lo que estaba comiendo, sabían lo que estaba haciendo. Ya no había manera de ocultarlo. Su perspectiva de la vida también cambió. Se sentía muy estúpido y sabía que se lo había hecho a sí mismo. Literalmente lo dijo. Era adicto al azúcar, y si lo piensas, ¿qué es el alcohol sino azúcar? Para ser honesto, yo también lucho con el azúcar. No solo me gustan los dulces literalmente me calman, lo contrario del efecto que tienen muchos. Podría tomar un Mountain Dew y luego irme a dormir. El azúcar es un estimulante y los medicamentos que dan a las personas con TDAH son estimulantes y tienen el efecto opuesto en nuestra química cerebral que en una persona promedio. Bueno, mi padre terminó teniendo que renunciar a su trabajo y pasó a la discapacidad. Su vida durante los siguientes 6 años, más o menos, consistiría en ir a diálisis por la mañana, dormir el resto del día, ya que era muy duro para su cuerpo, y descansar al día siguiente. Luego, la mañana siguiente, levantarse y hacerlo todo de nuevo. Es triste decir que el único día en que incluso se sentía decente era el domingo porque era el día más lejos de un tratamiento de diálisis. Iba el viernes por la mañana y dormía el resto del día. Luego el sábado descansaba, pero al menos estaba despierto y activo un poco. Luego tenía ese día extra libre el domingo, donde finalmente empezaba a sentirse mejor de nuevo. El lunes por la mañana comenzaba todo de nuevo. Nada de esto frenó sus actividades como testigo de Jehová, más que un poco. Todavía daba discursos públicos desde el estrado, todavía iba a visitar otras congregaciones y daba discursos. Todavía salía de puerta en puerta. Nada podía detener esa compulsión. También descubrimos que mi padre estaba ciego de un ojo. Salimos a cenar con él una noche y siempre conducía. Después de comer se subió al coche y se olvidó de desempañar el parabrisas. Le pregunté si lo iba a hacer mientras comenzaba a salir, porque apenas podía ver a través de él, y estaba sentado adelante, pero lo pasó por alto. Resulta que así es como se veía todo para él. Probablemente hayas oído el dicho: está ciego de un ojo y no puede ver con el otro. Mi padre estaba literalmente ciego de un ojo y literalmente no podía ver por el otro porque tenía cataratas en ese, y nunca se lo había dicho a nadie. ¿Ya les había contado de la negación? Mi padre también tenía neuropatía en las piernas, ya que sus nervios estaban muriendo por la mala circulación. Tropezaba mucho porque no podía sentir muy bien sus extremidades inferiores. Sin embargo, ahí estaba, yendo de puerta en puerta, subiendo escalones, tocando las puertas de la gente en el Ministerio del Campo. Se cayó de un porche al menos una vez, aunque sé que tuvo moretones varias veces. Tuvo problemas mientras daba discursos públicos en otros salones del reino, donde tuvo que detenerse a mitad de su presentación. Al parecer casi se desmayó una vez. Hubo varios problemas, pero no importaba. No importaba lo que pasara. La compulsión de ese hombre por hacer todo lo que los testigos de Jehová le pidieran venía primero. Quizás recuerdas que me dijo cuando era joven que si me pedían hacer algo, simplemente dijera que sí. Así era mi padre. Cualquier cosa que le pidieran, él decía que sí. No importaba cuáles fueran sus capacidades físicas o que fuera razonable. De hecho, hablemos de algo que fue tanto sorprendente como irritante. Cada verano, en la asamblea anual de los Testigos de Jehová, a mi padre se le asignaba ser el jefe de un departamento. Hay varios departamentos en esas asambleas regionales o de distrito. Tienen departamentos para información, relaciones con los medios de comunicación, limpieza y cosas así. ¿Quieres adivinar de qué departamento era el jefe mi padre? No era la limpieza, a pesar de que limpiaba en nuestro negocio.
No era de los que ayudaba a la gente a encontrar lugares en el centro de convenciones. Tampoco de las relaciones con los medios de comunicación. Mi padre era el jefe del departamento de primeros auxilios. Solo deja que esa idea te haga sentido. Año tras año hicieron que ese hombre fuera el jefe de atención médica mientras estaba matando a sí mismo sin hacer nada al respecto. Y ellos lo sabían. Se desmayaba mientras daba discursos, un completo desastre físico. ¿Sabes cómo nos hacía sentir verlo designado como el jefe de primeros auxilios? Apresurándose para entregar medicamentos mientras se destruía a sí mismo a causa de esta secta horrible. Siendo atento con otras personas mientras despreciaba a las personas con las que vivía todos los días. Tengo que mencionar que en mi casa no ibas al médico a menos de que algo estuviera extremadamente mal. En retrospectiva, creo que tuve al menos 2 lesiones de Lisfranc, básicamente el ligamento en el arco del pie separándose del hueso. Mi pie se puso negro 2 veces cuando era niño, una vez en cada pie. Y mi padre había tenido lesiones similares jugando baloncesto cuando era joven. Había fotos de él con un yeso en su pie roto, pero yo, cuando me lastimé, básicamente me dijeron que lo superara. No íbamos al médico por esas cosas, pero en las asambleas mi padre repartía medicamentos como caramelos a la gente, y siendo compasivo con ellos. Nuevamente otro ejemplo de él actuando exactamente al contrario de como era en casa. A pesar de todo, tengo que reconocer a mi papá. Ese hombre simplemente siguió adelante. Se quitó las cataratas y siguió conduciendo a todas partes con un solo ojo. Ese hombre esquivó bala tras bala y simplemente siguió adelante. Sin embargo, nadie es realmente a prueba de balas, y los pacientes en diálisis no duran para siempre. Hubo un momento muy conmovedor en el que mi papá tuvo complicaciones mientras estaba en diálisis y estaba en negación. Tenía un hueco en el brazo por donde recibía la diálisis y algo había salido mal. La diálisis no estaba funcionando debido a un bloqueo o algo así, y las toxinas se acumulaban en su torrente sanguíneo, lo que lo hacía delirar. Mi esposa y yo estábamos limpiando una casa y yo estaba pensando en cómo iban las cosas y sintiéndome molesto. Estaba pensando en cómo mi papá nunca había estado vivo en realidad. Nunca pareció querer estar vivo. Eso me llevó a pensar en cómo, aunque suene perturbador, debía haber dejado que el hombre muriera la última vez que me llamaron para ayudarle. Al final, parecía que eso era lo que él siempre había querido. Hizo todo lo posible para manifestar eso en su vida. ¿Quién era yo para empujarlo a seguir viviendo cuando él claramente no quería? No era justo esperar que viviera por mí, por mi mamá o por cualquier otra persona. Como mínimo, siempre había estado deprimido. Justo en ese momento, mi hermana me envió un mensaje de texto y me dijo que mi papá estaba delirando y cantando. Eso era algo que nunca hacía. No creo que haya cantado algo en su vida, aparte de los cánticos de los testigos de Jehová. La canción de esa ocasión fue El apostador, de Kenny Rogers. Supongo que le gustaba la música country clásica. Veamos la letra que mi papá estaba cantando mientras yo estaba sentado pensando en esto. Fue literalmente lo que mi hermana escribió en ese mensaje. Tienes que saber cuándo conservarlas, saber cuándo desecharlas, saber cuándo retirarte y saber cuándo correr. Eso es todo lo que sabía de la canción, pero vamos a leer el resto de esa parte de la canción. Como si no fuera lo suficientemente triste solo con los pensamientos que estaba teniendo, y lo que acabo de decirte, la letra continúa. Nunca cuentes tu dinero mientras estás sentado en la mesa. Habrá tiempo suficiente para contar cuando haya terminado la repartición. Todo apostador sabe que el secreto para sobrevivir es saber qué desechar y qué conservar, porque cada mano es ganadora y cada mano es perdedora, y lo mejor que puedes esperar es morir mientras duermes. Tuve un colapso cuando escuché lo que estaba cantando. Era exactamente lo que yo estaba pensando en ese momento, y era exactamente lo que él parecía querer. Mi papá mejoró por un tiempo, y volveré a cómo terminó la historia. Otras áreas de mi vida también estaban cambiando.
Mi matrimonio se estaba mejorando y mejorando a medida que ambos nos volvíamos más saludables y aprendíamos las lecciones mencionadas anteriormente a través de diferentes libros. Una relación solo puede ser tan buena como su eslabón más débil, y ambos teníamos muchas debilidades. Así que simplemente seguimos trabajando en nosotros mismos. Comenzamos a entendernos mejor a nivel individual, y cuanto más aprendíamos, más fuertes nos volvíamos juntos también. Escuché una cita una vez que me gustó y decía, si dos personas en una relación son iguales, entonces una es innecesaria. No quería que mi esposa fuera una copia exacta de mí, pero había sido tan protegida que no tenía idea de quién era. Ya sea su familia o la secta, habían dictado quién debía ser durante su vida. Yo estaba haciendo mucho de lo mismo en nuestro matrimonio, sin ninguna identidad real de su parte. Mirando al pasado, no estábamos listos para casarnos cuando lo hicimos. Para nada. Esa es probablemente una declaración obvia para las personas que crecen en el mundo normal. Pero nosotros no. Si no estabas casado a principios de los 20, las posibilidades de encontrar a alguien se volvían más y más escasas en la secta. Nadie está listo a esa edad. Tu cerebro ni siquiera está completamente desarrollado hasta que tienes al menos 25 años. No teníamos ni idea de quiénes éramos individualmente, así que no podríamos haber sido una muy buena pareja. En algún momento alrededor de 2008, cuando llegué a mi punto más bajo de depresión, dejamos de salir a hacer el trabajo del Ministerio del Campo como testigos de Jehová. Ambos éramos bastante infelices y simplemente no podíamos invitar a la gente a convertirse en testigos para que fueran tan infelices como nosotros. Nunca podría vender algo en lo que no creo, y esto no me estaba haciendo feliz. Entonces, ¿cómo podría justificar invitar a otras personas? Todavía pensaba que los testigos de Jehová tenían la verdad. Como me habían dicho toda mi vida, debía de haber algo mal conmigo si algo tan verdadero no encajaba con quien yo era, y claramente estaba intentando muy duro trabajar en ese aspecto. También comenzamos a faltar a las reuniones, ya que simplemente dejaran de parecernos tan importantes. Quería optar por no seguir viviendo y las reuniones no me hacían sentir mejor con mi vida. Tenía una terrible ansiedad por ir a las reuniones. El simple hecho de estar allí se sentía horrible, como ir en contra de mis principios internamente. Era como si mi cuerpo supiera algo que aún no había captado conscientemente, que esas reuniones no me hacían bien en absoluto. Literalmente me levantaba un domingo por la mañana, me vestía con mi traje y reunía todo mi material. Me subía al coche con mi esposa, conducía todo el camino hasta el Salón del Reino, en otra ciudad, entraba al estacionamiento, daba media vuelta y volvía a casa porque no lograba salir del coche y entrar al Salón del Reino. La sensación de alivio al salir de ese estacionamiento y dirigirme a casa era mágica. Mi esposa también lo sentía. Tal vez no en el mismo nivel. Tal vez no era que ella se opusiera a entrar de la misma manera que yo, pero sentía alivio cuando nos íbamos. Me sentía muy ansioso al entrar en ese lugar. En el fondo simplemente sabía que estaba mal y que no era un lugar saludable para estar. Solo que aún no podía aceptar conscientemente esa realidad. Mencioné al principio que el trabajo de limpieza terminó salvándome, y que un día recibimos una factura de $50,000 en el correo que debíamos en impuestos atrasados. Veamos eso en detalle para que entiendas lo que realmente significaba en esta etapa de mi vida. Como mencioné anteriormente, esa factura de $50,000 me afectó mucho. Había estado ignorando el problema durante mucho tiempo porque la creciente deuda era abrumadora, y a mi esposa simplemente no le importaba el dinero en lo absoluto. Así que ninguno de los dos estábamos haciendo nada al respecto. Si lo pienso hoy, los testigos de Jehová enseñan a las personas a evitar los problemas y a confiar en Jehová para que los resuelva, ya sea a través de alguna bendición o a través del fin del mundo. Creo que había estado esperando que simplemente desapareciera o encontrar alguna respuesta mágica que no implicara un gran sacrificio. Pero ya estaba comprometiéndome con mi vida de manera diferente y viendo progresos a medida que despertaba más y más. Así que sabía que era hora de afrontarlo de manera diferente. Le dije a mi esposa que aunque no existe la cárcel para deudores, íbamos a tener que pasar por momentos difíciles. Dave Ramsey, un popular experto financiero,
dice que la mayoría de las personas salen de la deuda centrándose únicamente en ella. El objetivo era convertirnos en un tipo de gacela huyendo de un chita que intenta atraparla, con un enfoque completo en la supervivencia. Yo sabía que la forma en que yo trabajaba era de todo o nada. Sabía que nuestra deuda era tan grande que teníamos que comprometernos por completo, o de lo contrario, eventualmente nos consumiría. Entonces le dije a mi mamá que íbamos a comprometernos por completo, y como en el ejemplo de los cangrejos, en un balde que mencioné anteriormente, ella me dijo que fracasaría, y que eventualmente, incluso si tuviera éxito, sería de corta duración, o que algo muy malo sucedería. Bueno, eso me impulsó aún más. Naturalmente, soy el tipo de persona que si me dices que no soy capaz de hacer algo que parece estar al alcance, no solo lo haré, sino que lo haré más rápido y mejor de lo que se podría imaginar. Soy un luchador. Acepto desafíos y rara vez retrocedo. He visto a personas retroceder toda la vida y vivir en la negación. Al ver los frutos de esa inacción, simplemente no es algo que pueda tolerar en mi propia vida. Mi esposa y yo oramos y le dijimos a Dios que lo dejaríamos en sus manos. Muy bien, Dios, tú traes el trabajo y nosotros haremos lo que sea necesario. Ese fue el trato. Pero ten cuidado con lo que pides en la vida. El trabajo llegó de todas partes. Le contamos a nuestros clientes lo que estábamos haciendo y nos pusimos a disposición para literalmente cualquier cosa que se nos atravesara. Y aproveché cada oportunidad para contarle a la gente lo que hacíamos. Mezclamos la promoción de nuestros servicios de limpieza con nuestro negocio de limpieza profunda de automóviles a domicilio, para poder conseguir más clientes en ambos negocios. Durante los siguientes 18 meses, solo 1 año y medio, trabajamos como locos. En un momento trabajamos 34 días seguidos, a menudo días de trabajo de 12 a 14 horas, si no es que más. Limpiábamos casas y limpiábamos autos, y también cuidábamos las casas de los clientes. En realidad vivíamos en sus casas mientras estaban fuera de la ciudad y cuidábamos de sus mascotas. Nos sorprendió la cantidad de oportunidades que surgieron al ponernos a disposición, pero también fue muy difícil cumplir con todo eso. Vivir y operar nuestro negocio desde la casa de otra persona mientras cuidábamos de sus gatos o paseábamos a sus perros significaba que teníamos que empacar nuestra camioneta con suministros, comida y ropa para todo. Como si no fuera lo suficientemente difícil pasar la mayoría de las semanas trabajando 6 largos días de cada 7, la adición de cuidado de casa significaba que prácticamente estábamos trabajando las 24 horas del día. También hicimos lavado a presión, pintamos habitaciones, lavamos ventanas e incluso sellamos concreto, una entrada y varios patios grandes para un cliente. Fue la primera vez que hicimos algo así. Sí sentimos que Dios nos estaba ayudando. Así parecía. La forma en que sucedían las cosas era interesante. A veces un cliente tenía que cambiar su horario por alguna razón, lo que activaba mi respuesta de escasez porque teníamos que pagar la deuda y no podíamos perder clientes. Pero cada vez que alguien cancelaba, de la nada, alguien más llamaba solicitando una limpieza única ese mismo día y ocupaba ese lugar en el horario. Nunca perdimos el ritmo. Era irreal. Un día estábamos absolutamente exhaustos. Todavía nos quedaba una casa por limpiar y honestamente estaba tan cansado que quería vomitar por el agotamiento extremo. Decidimos parar en una tienda y comprar una bebida hidratante para ver si nos daba un impulso de energía. Y mientras estábamos en esa tienda, la señora de la última casa del día le llamó a mi esposa para decirle que su aire acondicionado se había descompuesto y nos pidió que reprogramáramos la cita. Se sintió como un milagro en ese momento y pudimos regresar a casa. También teníamos una camioneta que compramos por recomendación de un amigo, pero resultó ser una compra terrible. Hasta ese momento no había pasado un mes sin que algo saliera mal. Incluso tuvimos que ponerle una transmisión nueva. Creo que fue como la 4ª transmisión que tuvo esa camioneta. Era un problema tras otro. Pero durante todo el periodo de 18 meses nunca se descompuso. Una vez se nos ponchó la llanta mientras cuidábamos la casa de un cliente. Pero el vecino nos ayudó con un compresor de aire y lo llevamos al taller de neumáticos. Lo arreglamos y continuamos con nuestro día. No nos dejó tirados. Durante esos 18 meses de trabajo sin descanso, también gastamos muy poco dinero. Es difícil gastar dinero cuando no haces más que trabajar y dormir.
Ahorramos nuestros $50,000 para pagar la deuda para luego descubrir que ahora debíamos $55,000 en total, debido al tiempo que habíamos pasado y los intereses y cargos que se habían acumulado. Eso fue muy deprimente. Pensamos que habíamos llegado a la meta y luego la meta se extendió. Así que conseguí un par de cordones de zapatos verde neón y naranja neón. Escribimos la palabra meta en ellos. Cada uno de nosotros llevaba un cordón verde y una naranja en nuestros zapatos durante el último esfuerzo. De esa manera, cuando estábamos cansados y si empezábamos a bajar la cabeza, podíamos mirar hacia abajo y sentirnos un poco inspirados. De hecho, durante lo que pensábamos que era nuestra última semana para pagar la deuda, llegamos a casa y descubrimos que el calentador de agua estaba descompuesto. Así que tuvimos que gastar alrededor de $1,000 para reemplazarlo, lo que nos retrasó una vez más. Pero al final nos llevó 18 meses. Lo logramos. Teníamos $55,000 en el banco que podíamos destinar a la deuda de impuestos. Cuando llamé al servicio de recaudación de impuestos, no podían creer que estuviera pagando la deuda. De hecho, estábamos tan atrasados que estábamos cerca de cumplir con un umbral de 10 años que el gobierno tiene para cobrar. Y nuestra deuda era tan antigua que parte de ella podría haber comenzado a eliminarse de nuestro historial. Pero debíamos dinero. Queríamos hacer lo correcto. Nos estábamos volviendo más saludables y era hora de corregir ese error. Sé que esto podría irritar a algunas personas porque ellos son los recaudadores de impuestos y todo el mundo los odia. Pero dado nuestro sentido de ética, nuestra integridad personal, no podíamos hacerlo de otra manera. No lo hice por ellos, lo hice por mí. Pero recuerda, para pagar esos $55,000, no podíamos simplemente generar $55,000 extras porque aún teníamos que pagar impuestos sobre los $55,000 que ganamos durante ese periodo de tiempo. Así que al final tuvimos que generar alrededor de $80,000 para poder liquidar esos $55,000 durante esos 18 meses. Le dimos eso al gobierno y luego usamos el resto del dinero para pagar los impuestos sobre el dinero que ganamos para pagar los impuestos atrasados. Eso es mucha limpieza y esfuerzo, y se sintió increíble poder lograrlo y dejar el asunto atrás. Sin embargo, esto ni siquiera se acercó a lo mejor que surgió en esa época. Esto aceleró nuestro proceso de despertar. Verás, comenzamos a comprender por qué tenías que asistir a tantas reuniones y leer constantemente sus libros y participar en sus actividades como testigos de Jehová. Esencialmente es una forma de lavado de cerebro. Fue como si por primera vez tuviéramos tiempo lejos de las reuniones para pensar en las cosas que nos habían enseñado. Y nuestro cerebro comenzó a procesar lo que habíamos aprendido durante toda nuestra vida. Tuvimos muchas conversaciones profundas durante ese periodo de 18 meses sobre cosas que simplemente no tenían sentido para nosotros. Miraba a mi esposa y le decía, ¿de qué se trata esto? O ella decía que veía a la gente hacer algo diferente y le parecía extraño. Ahora, todavía creíamos que era la verdad doctrinalmente, pero comenzamos a tener dudas sobre algunas cosas. Y de hecho, una de esas dudas provenía del hecho mismo de que las cosas salieron tan bien mientras trabajábamos para pagar las deudas. Mi mamá me dijo que fracasaríamos y la gente en el salón del reino estaba alarmada por lo que estábamos haciendo. Siempre nos enseñaron a creer que Jehová no podría bendecirnos si no íbamos a todas las reuniones y pasábamos el tiempo requerido en el servicio del campo. Y sin embargo, parecía que estábamos siendo inmensamente bendecidos por Dios. De hecho, fue la primera vez en mi vida que realmente pensé que estábamos siendo bendecidos. Y eso que estábamos haciendo exactamente lo contrario de todo lo que me habían enseñado durante toda mi vida. No hacía sentido. No solo eso, sino que durante este tiempo pudimos ver las vidas de aquellos para quienes hacíamos limpieza. Estábamos empezando a estar más emocionalmente saludables y comenzamos a despertar al hecho de que limpiábamos para mucha gente y familias maravillosas. Eran mucho más funcionales que las familias en las que crecimos, incluida la nuestra. ¿Cómo era eso posible? Después de todo, afirmábamos que los testigos de Jehová tenían las familias más felices de la tierra. Teníamos la verdad y vivíamos de lo que llamábamos la vida que realmente lo es.
pero las personas no testigos de Jehová que conocíamos eran más felices y mucho más saludables que nosotros. También nos dimos cuenta de que no teníamos amigos de verdad. Durante los 18 meses que estuvimos alejados, nadie siquiera llamó para preguntar si estábamos vivos. Los ancianos, los supuestos pastores del rebaño, nunca se molestaron en contactarnos. No hubo llamadas de pastoreo para alentarnos. A nadie de nuestra congregación le importaba. Al mismo tiempo teníamos familias para las que trabajábamos que nos invitaban a hacer cosas con ellas, y teníamos que rechazarlas porque se suponía que no debíamos hacer cosas con ellos. Orábamos para conseguir amigos, pero al mismo tiempo rechazábamos a aquellos que nos mostraban amistad, porque la secta nos enseñaba que eran el tipo de amigos equivocado. De hecho, el término que los testigos de Jehová usan para referirse entre sí es nuestros amigos. Solíamos decir, vamos a ver a nuestros amigos en el salón del reino. Es simplemente más lenguaje sectario y comenzamos a despertar a las realidades de lo que estábamos viviendo. No pudimos evitar notar que nuestros amigos no eran realmente tan buenos amigos. Así que puedes ver por qué el despertar al estar lejos de las reuniones fue mucho mejor para nuestra vida que el dinero que pagamos. Lo más importante aquí fue el tiempo que pasamos lejos de las sesiones de adoctrinamiento y cómo empezamos a ver las cosas tal como eran en nuestras vidas. De hecho, desde que salimos, nos hemos encontrado con otras historias de personas que dejaron la congregación de su idioma natal para ir a ayudar a una congregación en otro idioma. Y ese tiempo que pasaron usando un idioma extranjero a veces ayuda a despertar a las personas. No solo les da tiempo para procesar las cosas, sino que también traducir lo que realmente están diciendo a otro idioma les hace mirar la realidad de las cosas que simplemente han aceptado durante toda su vida. Comienzan a pensar realmente en lo que están aprendiendo. Por eso, la secta anima a los miembros a no perderse ninguna reunión. Si estás de vacaciones, debes llevar tus trajes y vestidos, tus zapatos de vestir y tus mochilas y libros, y encontrar el salón del reino más cercano al lugar donde estarás de viaje para que no te pierdas ningún alimento espiritual mientras estás de vacaciones divirtiéndote. Porque eso sería terrible. La secta sabe que su control sobre ti es tenue. Es como el cónyuge abusivo que no quiere que su esposo o esposa tenga amigos fuera de la relación. Tienen que mantenerte cerca para poder mantenerte bajo su hechizo. Después de salir de la deuda, me propuse perder el peso que había subido. Decidí que dejaría de consumir azúcar. Bueno, libre de dulces, ya que el cuerpo humano requiere cierta cantidad de azúcar. Al igual que un alcohólico siempre será alcohólico, ya sea que beba o no, siempre seré adicto al azúcar. Estoy mucho mejor de lo que solía estar. Aunque no estoy completamente libre de azúcar hoy en día, soy mucho más moderado. Por un tiempo evité todas las golosinas y dulces. También comencé a usar la aplicación MyFitnessPal en mi celular para llevar un seguimiento de mi consumo de calorías. Fue muy revelador ver cuántas calorías contenían las cosas que me gustaban. Así que fue cuestión de aprender a comer, al igual que tuve que aprender muchas otras cosas nuevas. Al final perdí 22 kilos y medio y me sentí mucho mejor. Me di cuenta de que tuvimos ese año y medio de enfoque para salir de la deuda y funcionó. Y luego tuve un año en el que me concentré en mi peso y en no comer tanta azúcar, y funcionó. Así que me di cuenta de que tener un enfoque único mientras mantenía el resto de la vida parecía ser el camino a seguir para mí. Este hombre con TDAH finalmente encontró una forma de mantener cierto tipo de enfoque. Entonces, mi esposa y yo comenzamos a adoptar una temática oficial para cada año a partir de 2015. De hecho, comencé un pequeño diario en mi celular, donde registraba lo que hacía. Sin saberlo, estaba relatando el final de nuestras vidas como testigos de Jehová. Este fue el comienzo de una vida completamente nueva, así que pude volver atrás y leerlo. En 2014 ocurrieron algunas cosas de interés que no tengo escritas en el diario. Habíamos salido de los años en los que pagamos la deuda y perdimos peso, y estábamos tratando de trabajar en nuestra espiritualidad como testigos de Jehová. De hecho, tal vez esa fue la temática de ese año. No lo recuerdo, pero comenzamos a volver a las reuniones e incluso
comenzamos a esforzarnos por volver al servicio del campo después de estar inactivos durante algún tiempo. Después de todo, nos estábamos volviendo más saludables de otras maneras, así que intentamos estar espiritualmente saludables también. Volvimos a las reuniones, pero fue difícil. A veces no lo lograba. Dábamos la vuelta y regresábamos a casa. Comenzaba a tener arrebatos después de las reuniones de camino a casa con mi esposa en el auto, sobre temas que se trataban en las reuniones. Esto era peligroso. Honestamente, mi esposa podría haberme denunciado ante los ancianos por atacar lo que se decía en las reuniones de esa manera. Hacer saber tus dudas es peligroso, incluso a tu cónyuge. Los testigos denuncian a su esposo o esposa o a sus hijos. Creo que mi papá estuvo detrás de lo que le sucedió a mi hermano. Las personas a menudo denuncian a su propia familia. Si se descubre que tienes dudas y los ancianos se reúnen contigo e insistes en tu forma de pensar, te pueden expulsar por apostasía. Es casi literalmente un crimen de pensamiento, incluso si nunca le dices a nadie en lo que crees. Quieren saber que tu lealtad es a la organización. Y si se ve comprometida pueden cortarte antes de que afectes a alguien más. Muchas veces, cuando esto sucede en un matrimonio, termina en divorcio. Yo fui muy afortunado. Mi esposa sabía que yo tenía un buen corazón y que podía confiar en mí. Sabía que no sacaría algo a relucir si no hubiera una buena razón para hacerlo. Admito que debería haber sido más estratégico con la forma en que planteaba las cosas. Pero simplemente me sentía muy molesto por la falta de amor verdadero mostrado en la congregación. También me enojaba mucho por los comentarios que hacían sobre otras personas en el exterior. Me estaba consumiendo por dentro. Era algo perverso y simplemente no podía contener mi desprecio interno. Era un fuego dentro de mí que tenía que dejar salir. Un día, mientras íbamos en camino a un trabajo de limpieza, cruzábamos unas vías del tren. Según mi esposa, este fue el momento en que finalmente logré convencerla. Le dije que al final todos tenemos dudas. Si admites tus dudas, no cambiará nada porque ya existen. Solo las destapas y si no te gusta lo que ves, puedes empacar esas dudas y devolverlas a donde estaban. Ella me dijo que no le gustaba que hablara de mis dudas y que le incomodaban, pero decidió que participaría esa única vez. Estaba dispuesta a intentarlo, y si no le gustaba, podría regresar y decirme, «Oye, lo intenté. Ahora mantén tus dudas para ti mismo y sigamos adelante». Pero en lugar de eso, ella también expresó algunas de sus propias dudas, y las cosas salieron bien, porque yo había creado un ambiente lo suficientemente seguro para que ella lo hiciera. Luego tuvimos muchas conversaciones por mucho tiempo. Tuvimos un evento memorable cuando el superintendente de circuito estaba de visita y estábamos sentados en la primera fila del Salón del Reino. Él estaba parado frente a nosotros a solo unos pasos de distancia y estaba hablando sobre un reciente tornado que pasó en una ciudad cercana. Estaba hablando sobre cómo los hermanos de nuestra congregación fueron allí para ayudar y qué tan increíble era la organización de Jehová por hacerlo. Luego continuó hablando sobre cómo las personas del mundo llegaron allí solo para alardear, o sobre cómo algunos fueron a robar entre los escombros. «Oh, cuán bendecidos estábamos en la organización de Jehová por tener hermanos tan amorosos», dijo. «Bueno, limpiamos en un vecindario no muy lejos de allí durante años. Conocíamos a personas muy cercanas a nosotros que vieron el tornado pasar encima de sus casas en el cielo y cómo terminó golpeando la otra ciudad. Conocíamos a las personas que estuvieron entre las primeras en ir a ayudar. Donaron su dinero, su tiempo, su esfuerzo y sus vehículos. Escuchar a este tipo, el superintendente de circuito, hablar de ellos como si fueran algún tipo de basura humana deshonesta, me enfureció muchísimo. También sabía que los testigos de Jehová fueron a ayudar, pero mucho después de todos los demás, y solo fueron allí para ayudar a los suyos. Quiero decir, ni siquiera se ofrecen a ayudar a alguien que no sea testigo de Jehová, a menos de que de alguna manera estén relacionados o sean un posible futuro testigo de Jehová. Estaba extremadamente furioso. Quería con todas mis fuerzas levantarme frente a la congregación, gritar y mostrar su ignorancia, pero no lo hice. Literalmente me sentí enfermo por su descripción de los demás
y por esa horrenda idea de nosotros contra ellos que estaba atrayendo a la congregación. Así que llegó el momento en que intensifiqué mi proceso de despertar y le pedí permiso a mi esposa para hacer algo enorme en este proceso. Quería asegurarme de que estuviéramos en la misma página y estaba tratando de no hacer nada que la lastimara. Ella también estaba tratando de no hacer nada que me lastimara. Nos estábamos permitiendo avanzar a nuestro propio ritmo, pero consultando con el otro para asegurarnos de que nadie se adelantara demasiado. Estábamos tratando de hacer esto juntos tanto como fuera posible. Cada uno tenía que procesar mucho individualmente, y sabíamos que esto podría separarnos, y eso era lo último que queríamos. Hay sitios web y grupos en línea para ex-testigos de Jehová. Siempre nos advirtieron que no los visitáramos. Decían que nos pondrían el asiento en la mesa al lado de Satanás mismo si alguna vez íbamos allí. Pero yo no pude resistir más. Tenía que ver qué tenían que decir. Quería saber qué dicen estos ex-testigos de Jehová sobre por qué se fueron. Entonces le pregunté a mi esposa si estaba bien que siguiera ese camino. Sabía que no iba a poder deshacer lo que iba a hacer. Una vez que abres esa caja de Pandora, por así decirlo, es difícil volver atrás. Siempre nos habían dicho que las personas en esos sitios, esos apóstatas como los llamaban, estaban mentalmente enfermas. Bueno, si ese es el caso, entonces yo también estaba enfermo, porque gran parte de lo que vi en esos sitios era exactamente lo mismo que yo había notado cada vez que veía la verdad oculta tras bambalinas en la secta. Algunas de esas personas en estos sitios web estaban muy enojadas o llenas de odio. Algunas eran insistentes y agresivas con su punto de vista. Todavía no estaba listo para eso. Sin embargo, pude ver que sí estaban diciendo la verdad sobre la verdad. Aprendí que es un término real en la comunidad de ex-testigos de Jehová. LVSLV. La verdad sobre la verdad. Mis ojos se estaban abriendo aún más. Veía a los testigos de Jehová teniendo muchos problemas organizacionales, pero en ese momento aún creía en la doctrina básica. También leí un libro de Ray France, quien una vez fue miembro del cuerpo gobernante. Siempre escuché menciones sobre este hermano que había estado tan alto en la organización y que se había ido después de conocer la verdad. ¿Cómo pudo hacerlo?, se preguntaban con desprecio en su voz. Bueno, resulta que Ray France era el sobrino de Fred France, quien en ese momento era el presidente de la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía. Cuando Ray France llegó a la cima, pudo ver cómo funcionaba todo. Pudo sentarse como uno de los miembros del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová. Ellos son los que tomaban decisiones sobre todo, desde lo que los Testigos de Jehová creen hasta cómo reaccionarían ante ciertas cosas que sucedían en el mundo o a la persecución en ciertos territorios. El libro se llama Crisis de Conciencia, y este libro es legendario en la comunidad de ex-testigos de Jehová. Ha sido leído por casi todos los ex-testigos de Jehová, y realmente te permite ver lo que sucede detrás de puertas cerradas. Confirmó mucho de lo que pensaba sobre lo que realmente era esta organización. El 21 de mayo del 2013 di el primer paso importante hacia una nueva vida. Me puse en contacto en Facebook con mi hermano expulsado. Le encontré y le envié un mensaje privado. Fue un intento al azar, pero me disculpé sinceramente por cómo lo había tratado. Habría entendido si nunca hubiera querido volver a hablar conmigo. Pero al menos tenía que hacer mi parte y ofrecer una disculpa por haberlo alejado y por otros sentimientos que tuvimos a lo largo de los años. Él me perdonó. También fue criado en la secta y conocía las reglas del juego. Sabía cuál era el trato y nos reconectamos. No puedo decirte lo que eso significó para mí. Enos ahí platicando de vez en cuando por Facebook, correo electrónico o mensajes de texto. Era algo especial poder hablar con mi hermano nuevamente. Luego, en enero de 2014, apenas 7 meses después, un viejo amigo que se había desasociado de la secta se puso en contacto conmigo en Facebook y me envió una solicitud de amistad. Un buen testigo de Jehová completamente adoctrinado simplemente lo habría rechazado sin pensarlo. Pero mi humanidad estaba despertando bajo el adoctrinamiento de la secta. Así que quería enviarle un mensaje afectuoso, aunque le dije que no podía ser su amigo en Facebook.
Habría sido un problema para mí dentro de la secta tener amigos que se hubieran desasociado. Todavía tengo nuestras conversaciones en Messenger y ahora me resulta interesante mirar el pasado y ver cómo pensaba en ese entonces. Claramente estaba dudando de las cosas porque cuestionaba lo injusto que era ver a niños tomando la decisión de comprometerse con el culto y bautizarse. Estaban comprometiéndose con un contrato infinitamente largo con la organización. Sabía que eso estaba mal. Es interesante ver el pasado y ver que incluso entonces le dije que siguiera escribiéndome y le dije que tal vez algún día podríamos encontrarnos y tomar algo. Esto fue 2 años antes de dejar oficialmente la secta, pero claramente estaba despertando y dispuesto a ser una buena persona, en lugar de un buen testigo de Jehová. Debo decir que este viejo amigo me empujó demasiado rápido. Inmediatamente se ofreció a invitarme a su casa a comer pizza, lo cual fue súper genial y cordial, pero también fue mucho y muy pronto. Ni siquiera debería haber estado hablando con él. Sé que eso es lo que él quería, pero él tenía la ventaja de estar fuera por años y yo no. Así que me tomó por sorpresa. Aún así, que él demostrara que le importaba fue algo que yo necesitaba ese verano. En julio tuvimos un gran evento de parte de los Testigos de Jehová. Era algo llamada Asamblea Internacional. Básicamente era la asamblea de distrito que siempre teníamos, pero en lugar de ser solo nuestro distrito, había mucha más gente. Venían varios distritos y era una sede más grande. También había delegados que eran misioneros de territorios extranjeros. Era un gran acontecimiento. Se llevó a cabo en el estadio Lucas Oil en Indianápolis. Estaba programado para el 11, 12 y 13 de julio. En los meses anteriores a esto, redoblamos nuestros esfuerzos y tratamos con empeño de ser buenos testigos de Jehová. Vimos este evento como una oportunidad para enderezarnos espiritualmente. Así que tratamos de asistir a las reuniones, participar en ellas, comentar y empezamos a salir nuevamente a predicar. Sentíamos que esta asamblea era nuestra oportunidad para enderezarnos. Después de todo, sentíamos que Jehová había hecho mucho por nosotros mientras nuestros ojos se abrían. Dios nos bendijo y nos ayudó a seguir este mejor camino en el que estábamos caminando. Incluso conseguimos un hotel para el jueves por la noche para asegurarnos de no tener problemas para llegar el primer día de asamblea el viernes por la mañana. Estábamos muy emocionados y queríamos que todo saliera bien. Nos levantamos el viernes por la mañana, unas horas antes, y nos dirigimos a la asamblea. Debimos haber llegado alrededor de las 8:30, razonablemente temprano. El programa generalmente comienza alrededor de las 9:30 más o menos. Teníamos tiempo suficiente, pero no pudimos llegar sino hasta después de las 10 a.m. Hubo un cortejo fúnebre para un oficial de policía esa mañana. Literalmente nos quedamos atascados en la autopista durante horas. Cuando finalmente llegamos a la asamblea hubo otro problema. La secta tiene que meter su mano en todo. Así que no puedes simplemente reservar cualquier hotel cuando vas a estas asambleas. Ellos organizan supuestos acuerdos con hoteles y te dicen dónde puedes y no puedes quedarte, haciendo parecer que lo hacen solo para conseguirte un buen precio. Pero reciben comisiones por hacerlo y obtienen habitaciones gratuitas para su gente, según entiendo. Entonces, siempre y cuando sigamos las instrucciones y nos alojemos en sus hoteles, la organización misma obtiene un beneficio. Lo mismo se aplica al estacionamiento. Organizaron acuerdos similares con estacionamientos para la asamblea. Ahí estuvimos sentados en un tráfico impresionante durante horas, y luego cuando finalmente llegamos al estadio tuvimos que pasar por un estacionamiento vacío tras otro, justo al lado del estadio para demostrar nuestra obediencia y quedarnos en los estacionamientos aprobados. Este estacionamiento estaba probablemente a 1,5 kilómetros del estadio y era de grava, lo que no era ideal para que mi esposa caminara con tacones y yo con mis zapatos formales. Una vez que entramos al estadio, caminamos durante lo que pareció una eternidad simplemente para tratar de encontrar un lugar donde sentarnos. Este lugar parecía una cueva y los asientos de abajo estaban reservados u ocupados. Esta asamblea fue muy diferente a cualquier otra a la que hubiéramos asistido antes. Tenían enormes pantallas de video y nos ponían videos que nunca habíamos visto. También tenían miembros del cuerpo gobernante dando discursos en diferentes lugares y transmitían esos discursos. Se suponía que esto sería muy alentador, un oasis de alimento espiritual, como ellos lo llamaban.
Escuchar un discurso de los propios miembros del cuerpo gobernante era un gran acontecimiento en ese entonces. Estaban comenzando a salir detrás del telón y convirtiéndose en superestrellas. Bueno, para nosotros no fue tan refrescante ni entretenido. Nos sentamos allí escuchando a los oradores, viendo estos videos emotivos que ahora hacían. Claramente era propaganda. Por primera vez pudimos ver lo manipuladores que eran, así que estoy realmente contento de que coincidiera con nuestro despertar y pudiéramos verlo tal como era. Nos sentamos durante la sesión de la mañana. Luego comimos almuerzo y mi esposa estaba teniendo algunos problemas. Tan solitario como es estar completamente solo, es aún más solitario estar en un lugar con decenas de miles de personas y darte cuenta de que a ninguno de ellos le importas. A nadie le importa si estás allí. Mi esposa se sintió muy afectada por esto. Se sintió muy sola y le costó trabajo asimilarlo. Estábamos sentados solos con extraños y nadie realmente estaba siendo amable con nosotros, ni siquiera a un nivel básico. Ninguno de nuestros familiares o amigos nos contactó. Ninguno de nuestros amigos en la congregación. Conducimos solos hasta allí y ahora estábamos allí solos en ese mar de humanidad. Yo estaba teniendo un problema diferente durante la asamblea. No recuerdo si fue durante el programa de la mañana o de la tarde, pero un miembro del cuerpo gobernante dio un discurso sobre simplificar nuestras vidas para poder hacer más en el servicio a Jehová. Este hombre dio el ejemplo de un hermano que tenía un trabajo donde ganaba arriba de $100,000 al año, pero simplificó su vida para trabajar de medio tiempo en ventas por menudeo o algo así, para poder dedicarse a ser precursor de tiempo completo. Dijo que este hermano descubrió que había estado pagando mucho en impuestos sobre este ingreso anual, pero que ahora estaba ganando más dinero trabajando medio tiempo con un salario mínimo. Yo acababa de salir de un problema de impuestos y sabía que lo que estaba diciendo era absolutamente falso. Son simples matemáticas, no son sentimientos, son matemáticas. Ese hermano, con un ingreso anual mayor a $100,000, no pudo haber estado en el rango de impuestos de 80 o 90%, porque eso no existe. Lo que ese miembro del cuerpo gobernante estaba haciendo era mentir. Estaba mintiendo y manipulando para hacer que la gente hiciera más por su secta. Quedé asqueado. Aproximadamente a 3/4 del programa, hacia el final del primer día, mi esposa estaba literalmente llorando, y yo estaba enfurecido y desmoralizado por lo que acababa de escuchar salir de la boca de un miembro del cuerpo gobernante. Mi esposa quería irse, y me propuso un trato. Oye, si nos vamos justo ahora, podríamos evitar el tráfico. Bueno, eso era todo lo que yo necesitaba escuchar. Estaba de acuerdo, así que empacamos nuestras cosas y nos fuimos. Sí, fue una larga caminata de regreso a nuestro auto. Sí, hacía mucho calor a mediados de julio y yo con traje. Sí, el estacionamiento de grava dificultaba aún más la caminata. Sí, habíamos pagado por nuestro hotel y reservado con anticipación, así que íbamos a perder el dinero de las 2 noches extras en el hotel si nos íbamos. Pero no nos importó. En ese viaje de regreso al hotel creo que estábamos un poco confundidos. Después de decirle al hotel que nos íbamos, no nos cobraron por las otras 2 noches. Empacamos nuestras cosas y las metimos en el auto. El viaje de 2 horas a casa se sintió tan ligero y liberador. Fue mucho mejor que salir de una reunión en el Salón del Reino, donde entraba y hacía un giro de 180 grados en el estacionamiento para irme. Nunca habíamos dejado una asamblea de esa manera antes. Eso es algo bastante importante para nosotros. Fue durante ese viaje a casa que mi esposa y yo decidimos que estábamos hartos. El 11 de julio de 2014 decidimos que nunca íbamos a hacer nada con esa secta. Ahora, para reiterar, aún creíamos doctrinalmente que era la verdad, pero sabíamos que algo no estaba bien. Simplemente no podíamos soportarlo más. Ya estábamos hartos. En octubre de 2014 ocurrió otro gran evento. Mi hermano y su esposa iban a visitar nuestra ciudad para una boda. Querían vernos y no podía creerlo. Fue genial que mi hermano viniera desde Nueva York. No nos habíamos visto en más de una década, así que nos preparamos. Vinieron a nuestra casa. Como dato aparte, en ese momento ya teníamos una casa a la que podían venir a quedarse. Recuerda que la última vez que te conté de este tema, nuestra casa era un desastre.
llena de artículos de negocios que intenté iniciar para salir de deudas. Los pisos estaban destrozados después de quitar la alfombra y descubrir que estaban dañados. Básicamente habíamos huido al sótano para vivir. También teníamos una fuga de agua en el sótano. A menudo se mojaba y olía a orina de gato porque la mujer que vivía ahí antes de nosotros tenía gatos que orinaban en todos lados. Y luego, cuando entraba el agua, activaba el olor y era una experiencia terrible. Sin embargo, después de pagar los impuestos, alquilamos un contenedor de basura, tiramos muchas cosas, pusimos suelos nuevos, compramos muebles nuevos y nos mudamos de nuevo arriba. Fue otro cambio saludable en nuestra vida. Así que mi hermano y su esposa tenían dónde poder quedarse, y fue genial verlo de nuevo y finalmente conocer a su esposa. Pasamos un buen rato, solo hablamos y salimos a hacer algunas cosas. No sé si fuimos los mejores anfitriones, ya que nunca habíamos hecho nada así antes, así que no teníamos ni idea de qué esperar. Sinceramente nos quedamos asombrados con la posibilidad de tan solo conocerlos. Así que después de que mi hermano y su esposa regresaron a Nueva York, publiqué algunas fotos de nosotros juntos en Facebook. No iba a ocultarlo, como si de alguna manera estuviera avergonzado de mi hermano o avergonzado de lo que habíamos hecho. Estaba orgulloso de las personas que eran mi hermano y su esposa, y de lo que estábamos llegando a hacer. Estar todos juntos se sintió bien, pero este acto cambió las cosas para mi esposa y para mí. De hecho, después de esto, nunca pudimos volver a reunirnos con mi familia. En retrospectiva, me pregunto si la razón que me habían dado era cierta. Mi papá había ingresado al hospital un poco antes. Le envié un correo electrónico a mi mamá y estábamos listos para ir un sábado. Pero ella me llamó para decirme que no podíamos ir porque él había traído chinches del hospital. Y tal vez lo hizo, no lo sé. Pero esas chinches nunca parecieron desaparecer por completo y nunca pudimos volver a ir. Esto fue a finales de 2014 y sentíamos que mi familia nos estaba evitando. La expulsión sutil estaba empezando y nos estaban alejando. Después de esto nos estábamos acercando a 2015 y decidimos llamarlo nuestro año de la aventura. Después de todo, ¿por qué no intentar disfrutar de la vida? Sabíamos que hacerlo dependía de nosotros porque de otra manera las cosas se ponían extrañas. Y vaya, llamarlo el año de la aventura fue algo de premonición. El objetivo era divertirnos y probar cosas nuevas. Fuimos a nuestro primer concierto juntos y vimos a Linkin Park y a Rage Against en Indianápolis. Esto fue importante no solo porque era nuestro primer concierto, sino que incluso nos animamos a ir a una ciudad desconocida para el concierto. Fuimos al circo, fuimos a la exposición local de autos, fuimos de excursión a lugares nuevos, dejé los refrescos para siempre, probamos nuevos restaurantes, fuimos a nuestra primera boda que no era de Testigos de Jehová, viajamos a otras ciudades y encontramos cosas divertidas que hacer. Fuimos a aún más conciertos. Vimos El Señor de los Anillos, algo que técnicamente no debíamos hacer como Testigos de Jehová. Ya sabes, los demonios malignos te atraparían si vieras una película así. Fuimos a nuestro primer partido de fútbol fuera de casa. Nos divertimos mucho. Sin embargo, junto con toda esa diversión, algo muy serio estaba pasando. Te llevaré paso a paso porque lo tengo registrado en un diario. En 2015 fue el año más importante de nuestra vida. El 7 de febrero de 2015 fue el día en que mi familia oficialmente murió para mí. Estábamos haciendo planes para visitar a mi hermano en Nueva York en mayo. Le dije a mi mamá que me gustaría conseguir algunas fotos y recuerdos de la infancia de nuestro hermano que pudiéramos llevarle cuando fuéramos. Sabía que era una petición difícil, sabía que era una petición arriesgada, pero mi hermano no tenía nada. Mi cuñada nunca había visto fotos de mi hermano cuando era niño. Era como si su vida antes de ella fuera completamente borrada. Pensé que sería un regalo increíble. Bueno, mi mamá tomó la iniciativa de contactar a mi cuñada de la nada e intentó arreglarlo con ella en Facebook para ser amigas y conseguir sus fotos. Me irritó un poco porque fue mi idea y mi mamá trató de excluirme. Pero bueno, mientras mi hermano recibiera las fotos y él y su esposa las disfrutaran, eso era todo lo que yo quería. Sin embargo, mi cuñada tenía una buena perspectiva sobre esto. Simplemente le dijo a mi mamá: no voy a hablar con alguien que no habla con mi esposo. Los testigos de Jehová son tan sordos ante la humanidad básica que ni siquiera pueden escuchar cómo suenan para los demás. Hacen estas cosas todo el tiempo. Puede haber una mamá que esté expulsada,
pero los abuelos esperan que venga a dejar a los nietos y desaparezca con su vergüenza, como si ella no existiera. ¿Qué tan retorcido es eso? Así que después de ser rechazado por mi cuñada, mi mamá me llamó para arreglar que yo recibiera las fotos de mi hermano. Fue un acto que me enojó desde el principio, ahora solo exacerbado por la sordera de mi mamá sobre el tema. Mientras estábamos en el teléfono, quedamos de acuerdo y luego mi mamá empezó a hablar mal sobre cómo había ido todo con mi cuñada. Podía sentir la presión acumulándose dentro de mí. Quería explotar. Ella me estaba sacando de mis casillas y seguía empujando y empujando, mientras yo trataba de explicarle que la esposa de mi hermano era un ser humano real con sentimientos propios y demás. Ella simplemente siguió empujando y empujando, y finalmente exploté. Digamos que desaté un grito salvaje. ¡A la mierda los testigos de Jehová! ¡Arruinaron mi maldita vida! Y colgué. No puedo explicarte las emociones que salieron en esa sola declaración. Fue el momento en que décadas de frustración salieron y ya no pude contenerlas. Después de un tiempo logré calmarme, reflexioné sobre las cosas y me di cuenta de que pude haber cortado esa conversación antes de llegar a ese punto. Pude haber defendido mis límites y cambiado de tema o simplemente negarme a seguir hablando del tema. Así que llamé para disculparme por la forma en que lo manejé. Pero nadie contestó, así que envié un correo electrónico. No me disculpé por mis sentimientos porque mis sentimientos eran válidos y reales, pero podría haberlo manejado mejor. Por supuesto, no habría disculpas viniendo del otro lado. En realidad creo que no hubiera podido manejarlo muy diferente. La vida en la secta con mis padres nunca fue un lugar seguro para tener una conversación razonable, y no porque yo no quisiera. Ellos lo planearon y lo llevaron a cabo así. La reacción que recibieron había sido preparada mucho antes de ese momento. Unas horas más tarde, mientras conducía a casa con mi esposa, recibí una llamada de mi papá. Esa fue probablemente la primera vez que mi papá me llamó por voluntad propia en toda su vida. Quería saber si le había dicho a mi mamá lo que dije. Le dije que sí y comencé a explicar. Pero a mi papá nunca le importaban las explicaciones. A mi papá nunca le importó lo que los demás tenían que decir, o sus sentimientos, o cualquier cosa. Nunca le importó a nadie más. Recuerdo que hace años estábamos viendo un programa, probablemente Modern Family, y él hizo algún comentario sobre las personas homosexuales. Respondí diciendo que las personas nacen de esa manera, al igual que yo nací heterosexual, y nunca me senté a pensar y a tomar una decisión consciente sobre mis propios sentimientos. Estoy bastante seguro de que ellos no se sentaron a pensar y a tomar esa decisión consciente entre el mismo sexo o el sexo opuesto. Se sienten atraídos por quienes se sienten atraídos, al igual que yo. Y si así fuera, ¿por qué alguien elegiría algo que llevaría al aislamiento y al dolor en sus vidas? Bueno, supongo que mi papá guardó esa declaración mía todos esos años. Así que en lugar de abordar lo que le dije a mi mamá, procedió a gritarme por amar a los homosexuales y ponerme de su lado y decir lo que ellos querían que yo dijera. Honestamente estaba esperando que me acusara de ser homosexual durante esa acusación. Intenté discutir las escrituras con él y presenté muchas para que pensara en este tema en particular. Pero todo lo que pudo hacer fue gritarme. Fue una conversación muy abusiva que me recordó mucho a mi infancia. Desafortunadamente, aunque la Biblia dice algunas cosas sobre este tema de la sexualidad en particular, también dice muchas otras cosas sobre el amor, que mi padre simplemente no quería escuchar. Cuando colgué el teléfono, estaba temblando. Estaba inundado de tanto de mi pasado nuevamente. Fue una experiencia realmente horrible. Al final, ese fue el día en que mi familia murió para mí. Solo un par de meses después, el 30 de abril, de hecho nos reunimos con mi familia para recibir las fotos, ya que teníamos planes de ir a Nueva York para ver a mi hermano en mayo. Mi familia sabía de esto, o al menos mi mamá lo sabía. Creo que mi hermana también lo sabía. Nos encontramos en un restaurante. Tuvimos que encontrarnos en algún lugar público, porque no nos habían permitido ir a su casa desde hacía mucho tiempo. Supongo que todavía tenían esas supuestas fastidiosas chinches. Tal cual, mientras conducía hacia allá, mi hermano me contactó para preguntarme qué estaba pasando. Resultó que mi hermana tenía una cuenta de Twitter que mi hermano seguía, y mi hermana había estado hablando de mí y criticándome a mis espaldas.
Ella había llamado a esa noche la última cena. Y así mi hermano nos avisó en qué estábamos metiéndonos. Fuimos amables y pasamos un rato decente, aunque estar al lado de mi papá fue un poco tenso. Cuando nos estábamos yendo, y mientras mi papá pagaba, mi mamá salió a nuestro auto y le entregó un bolso con fotos a mi esposa. Estoy seguro de que no quería que mi papá se enterara. Ya con todos en el estacionamiento, ella le dio un largo abrazo a mi esposa. Por supuesto no a mí, como nunca la había visto abrazar a nadie, y le dijo algo. Ahora no puedo recordar y tampoco mi esposa, pero fue algo así como: cuídate y mantente alerta. Podría leer mucho en eso, pero estoy seguro de que al final mi mamá perdió toda esperanza de que mi esposa y yo siguiéramos siendo buenas y pequeñas víctimas de la secta. En mayo tomamos nuestras primeras vacaciones de 10 días en nuestra vida y fuimos a Manhattan para ver a mi hermano y su esposa y nos quedamos con ellos. Tuvimos un muy buen viaje con él y por supuesto llevamos las fotos para que mi hermano y su esposa las disfrutaran. Fue increíble. Me encanta Nueva York. Fuimos a todos los distritos. Llevé muchos recuerdos del pasado conmigo. Cuando era niño tenía una caja que parecía una pelota de béisbol y estaba llena de tarjetas de béisbol que solía coleccionar. Se la di a mi hermano cuando crecí y me salí de la casa de mis papás. Bueno, en algún momento después de que me fui, mi familia se mudó y mi papá hizo que mis hermanos tiraran muchas cosas como esas tarjetas de béisbol porque era un miserable imbécil. Básicamente, si él no tenía cosas materiales que le importaran, nadie más podía tenerlas. Hizo que mi hermano tirara todo. Así que encontré una vieja caja en eBay igual a esa. Compré un montón de cartas y la llené con algunas de las cartas que tenía. Algunos paquetes viejos sin abrir de finales de los 80 y principios de los 90 que él podría abrir. También encontré y llevé otras cosas. Algunos regalos para él y su esposa. Fue muy divertido poder hacer eso. Cuando llegamos a casa publicamos fotos de nuestro viaje en Facebook. Mi esposa de hecho quería publicar esas fotos mientras estábamos en Nueva York, pero le dije que podrían causar drama y no quería arruinar el viaje. Ella pensaba que a su familia no le importaría, pero me alegro de haber esperado. El día que subí las fotos, una de las hermanas de mi esposa, la matriarca de la familia, le envió un mensaje de texto a mi esposa sobre el viaje. Preguntó por mi hermano, si aún estaba expulsado. Mi esposa le dijo que sí, pero que habíamos orado al respecto y habíamos tomado la decisión personal de visitarlo. Inmediatamente la hermana de mi esposa le envió un mensaje de texto diciendo que era una apóstata y que no podía tener más contacto con mi esposa. Esa noche mi esposa vio como todos sus contactos en las redes sociales desaparecieron. Su hermana fue y se lo contó a todos, y personas desde Florida hasta sus contactos más cercanos eliminaron a mi esposa sin decir una palabra. Nunca volvió a escuchar de ninguno de ellos. Así nos encontramos completamente expulsados por nuestras familias debido a una decisión personal. Al final del día, prefiero ser expulsado por hacer lo correcto que ser amado por expulsar a otros. Si eso es a lo que se reduce, que así sea. Ya no podía seguir atrapado en ese amor tóxico que muestran los testigos de Jehová. Es completamente condicional y enfermizo. Si es tan frágil y puede ser retirado y devuelto por capricho, no es amor, es control. Siempre fue control. Nadie dejó de amarme a los 38 años. En ese momento simplemente me di cuenta de que en realidad nunca lo hicieron. Ni siquiera saben lo que es el amor. Ahora, eso nos llevó a un lugar al que muchos testigos de Jehová eventualmente llegan. Hay decisiones que tomar. Si quieres dejar la organización, puedes hacerlo de diferentes maneras. Sin embargo, es una decisión muy personal cómo elijas llevarlo a cabo. La opción número 1 es desvanecerse. Un desvanecedor típicamente solo dejará de asistir a las reuniones, se volverá inactivo y tratará de desaparecer. Si tienes suerte, puedes pasar desapercibido y los ancianos te dejarán en paz y con el tiempo básicamente te olvidarán. El beneficio es que tal vez puedas mantener tu vida y amigos condicionales, pero la desventaja es que generalmente tienes que seguir jugando el juego. No siempre, pero a menudo tienes que mantener las apariencias con amigos y familiares y tienes que mirar por encima del hombro para que si empiezas a hacer cosas como celebrar días festivos, no publiques una foto que ponga a los ancianos tras de ti. Tienes que asegurarte de que ninguno de tus nuevos amigos te etiquete en publicaciones donde aparezcas con personas que no son testigos de Jehová.
Es como ser un espía infiltrado en ambos lados. Tienes que vivir una doble vida. Tienes que seguir fingiendo ser algo que no eres. Pero el beneficio es que todavía puedes tener contacto con personas que te importan. Ahora bien, algunos desvanecedores, los que parecen tener más éxito, se mudan a veces al otro lado del país. Se reubican para que sus actividades no puedan ser rastreadas fácilmente por su familia. Pueden vivir su propia vida sin preocuparse de que sus amigos o familiares descubran que no están yendo a las reuniones o al servicio en el campo. El beneficio de esto es que pueden simplemente vivir la vida, siempre y cuando no se establezcan en una nueva congregación. Es probable que los ancianos en su nueva ubicación no los persigan. Sin embargo, la desventaja es que, aunque mantienen algunos amigos y familiares, ahora hay esta distancia física entre ellos. Algunas personas se mudan a una nueva congregación, consiguen teléfonos temporales, dan números a los ancianos que luego desecharán, falsifican una dirección y desaparecen. Suena como si estuviera describiendo cómo dejar a la mafia o a una pandilla, pero esta es una de las realidades de dejar a los testigos de Jehová. Y luego está la desasociación. Básicamente es como expulsar a la secta en lugar de esperar a que te expulsen. Por lo tanto, existirá un aislamiento. Hay un gran estigma en contra de ello en la comunidad de ex testigos de Jehová, lo cual honestamente me irrita un poco. Algunos dicen que estás jugando su juego si eliges desasociarte, y que los testigos de Jehová quieren que te desasocies. Entonces, según muchos, no deberías hacerlo, y desalientan a otros que piden consejos sobre cómo hacerlo. Fue una decisión enorme para mi esposa y para mí tomar este camino, pero fue nuestra decisión, a pesar del desaliento de otros que no podían apoyarnos. Estoy de acuerdo en que los testigos de Jehová quieren que te desasocies. Entiendo que es uno de sus términos. Entiendo que tienen un proceso para ello. Pero si te desasocias, les hace sentir el dolor de lo que están haciendo, y los hace ver mal a ellos, a diferencia de desvanecerse donde todos fijen que las cosas están bien. Los abusadores siempre preparan a sus víctimas para que se vayan en silencio. Hasta ahora he conocido a muchos que tenían familiares o ancianos testigos de Jehová que les rogaban que simplemente se alejaran y mantuvieran la boca cerrada para poder seguir teniendo contacto. Vaya hipocresía. Al final del día es una decisión increíblemente difícil de tomar. No es una que deba tomarse a la ligera. Es una campana que una vez que se suena, no se puede silenciar. Como soltar una bomba nuclear. Se acabó y hay pocas posibilidades de volver atrás después de esta decisión. De hecho, le dije una vez a mi mamá que sentía que sufría de trastorno de estrés postraumático causado por los testigos de Jehová. En ese momento no sabía cuán cierto era eso realmente. De hecho, muchos ex testigos de Jehová son diagnosticados con trastorno de estrés postraumático después de dejar la secta, sin importar cómo se vayan. Estar en una secta en sí mismo es traumático, ya sea que te vayas o no. Dejarlo también aumenta el trauma, así que aunque la libertad se encuentra al otro lado, es una experiencia muy traumática. Nuestra decisión fue doble. Primero íbamos a desvanecernos, aunque nuestras familias ya habían comenzado el proceso de aislamiento, aunque no veíamos ningún beneficio en hacer otra cosa por el momento. Pensábamos que tal vez las cosas podrían cambiar con el tiempo. Tal vez nuestras familias se calmarían en algún momento, pero no conocíamos los beneficios de la desasociación, así que desvanecerse se sentía liberador, y la desasociación era como una cosa enorme que se asomaba a la distancia y que nos aterraba. Ahora que he estado en ambos lados, prefiero la desasociación sobre cualquier otra opción. Pero para entonces ya habíamos dejado de ir a las reuniones, ya habíamos cerrado esa parte de nuestras vidas, así que simplemente íbamos a intentar seguir adelante y ver a dónde nos llevaba la vida. De hecho, fue una lección que aprendimos al pagar los impuestos. Ya no estábamos tratando de controlar las cosas que no podíamos controlar. En esa experiencia de pagar los impuestos simplemente nos pusimos a disposición de lo que Dios o la vida trajeran. Lo hicimos y seguimos adelante. E hicimos lo mismo con este tema. Simplemente lo dejamos suceder e íbamos a reaccionar ante ello con nuevas formas saludables de ser. Las cosas fueron bastante bien por un tiempo. El único inconveniente era que con todo este síndrome de estrés postraumático relacionado con los testigos de Jehová, no estábamos dispuestos a jugar sus juegos. En otras palabras, como nos dejaron en paz durante un año más o menos, estábamos contentos con dejarlo así.
Sin embargo, si comenzaban a perseguirnos por cualquier motivo, no lo toleraríamos. Mi esposa y yo hicimos un pacto de que si sucedía que empezaban a buscarnos o querían hablar, escribiríamos cartas de despedida a nuestras familias y escribiríamos cartas de desasociación para la secta. Pondríamos fin a todo eso y nos marcharíamos libres. Al final de todo, tanto mi esposa como yo ya no queríamos estar relacionados con el nombre de los Testigos de Jehová. Queríamos quitarnos esa etiqueta. Lo último que hubiera querido es que alguien me viera y pensara que en ese momento de mi vida yo era un testigo de Jehová. Fue interesante que los Testigos de Jehová lanzaron un folleto ese verano en la asamblea titulado Jehová desea que vuelva. Se suponía que era un folleto para mostrar cuánto amaban a las personas que ya no asistían a las reuniones o que habían dejado la organización. Se suponía que se le daría a las personas como nosotros. De hecho, durante ese tiempo, mientras nos estábamos desvaneciendo, mi esposa y yo hicimos apuestas sobre cuánto de esos folletos recibiríamos. Yo pensé que recibiríamos 2. Había una hermana de nuestra congregación que era una buena amiga y estaba preocupada por nosotros. Así que supuse que recibiríamos un folleto de ella y agregué otro como colchón, así que pensé que podríamos recibir 2. Mi esposa dijo que pensaba que recibiríamos más de 10, algún número de 2 dígitos. Recibimos 0. Nadie intentó salvarnos. Nuestras familias no intentaron salvarnos. Nuestros amigos no intentaron salvarnos. Los ancianos no intentaron salvarnos. Nadie lo hizo, y me gustaría agradecerles por eso. Gracias, familia, por no intentar salvarnos. Gracias a la familia de mi esposa por no intentar salvarnos. Gracias a nuestros amigos. Gracias también a la organización, porque si realmente hubieran intentado salvarnos, si hubieran mostrado que les importábamos, podrían habernos absorbido de nuevo a esa horrible secta. Hemos visto a personas ser absorbidas de nuevo, y esa presión, la presión psicológica ejercida por la familia en ese momento, podría haber funcionado con nosotros. Ver un folleto dejado en nuestra puerta podría habernos hecho pensar que alguien se preocupaba por nosotros. Eventualmente probablemente nos habíamos ido, ya estábamos yendo por ese camino, sabíamos demasiado. Había demasiadas cosas que ya no podíamos dejar de ver hasta ese momento. Pero dice mucho que nuestros propios amigos y familiares no intentaron salvarnos. El 12 de julio mi esposa recibió algunos regalitos de cumpleaños de algunos clientes. Fue la primera vez que recibía algo así. Aún no nos habíamos ido oficialmente de la secta, pero supongo que apareció en Facebook o algo así. Así que algunos de nuestros clientes para los que hacíamos limpieza le dieron tarjetas de cumpleaños. A mi esposa le gustaba hacer libros para colorear y otras manualidades así que la gente le dio algunos pequeños regalos. Eso significó mucho. Habíamos comenzado a agregar como amigos en Facebook a personas que eran nuestros clientes. Eso los presentó a nosotros de otra manera. El 1 de agosto de 2015 hice una publicación en Facebook sobre lo que había estado sucediendo. Simplemente era hora de ser abierto al respecto. Ahora nuestros perfiles estaban bloqueados con configuraciones de privacidad, por lo que solo nuestros amigos de Facebook podían ver nuestras publicaciones. Nuestros únicos amigos allí eran nuestros clientes de limpieza, y fueron muy solidarios. Mientras pasábamos por ese momento, necesitábamos personas de nuestro lado. Nuestro negocio de limpieza nos salvó una vez más. Tener gente con la que hablar y que estuviera de nuestro lado durante los siguientes meses fue algo muy importante para nosotros. Simplemente no podemos agradecer lo suficiente a las personas por ser buenos seres humanos y por estar ahí en nuestro momento de necesidad, porque es un camino tremendamente difícil de recorrer solo. Todos los que supuestamente nos debían amor y apoyo nos habían dado la espalda. No teníamos amigos fuera en el mundo real porque nos habían condicionado a evitarlos o a tenerles miedo. Muchos terminan muy aislados. No todos podían entender por qué estábamos luchando, por supuesto, pero simplemente ayuda a hablar de ello de cualquier manera. Hubo días en los que por primera vez en mi vida no me importaba para nada la limpieza. Estaba completamente pasmado en el trabajo al igual que mi esposa. Era simplemente súper difícil tener algo tan grande y pesado sobre nosotros. Todo lo demás palidecía en comparación. El 2 de agosto, justo un día después de hacer esa publicación, un anciano de nuestra congregación nos llamó por teléfono queriendo reunirse con nosotros. No sé si esto fue solo coincidencia o si de alguna manera alguien nos delató, pero fue literalmente el día después de esa publicación en la que les conté a las personas qué estaba pasando con nosotros y en nuestra vida.
donde comencé a contar lo que había descubierto sobre la secta. Había llegado el momento. Ahora iban a intentar hacernos jugar su juego. Mi esposa y yo volvimos a casa. Nos sentamos y escribimos cartas de despedida a nuestras familias. Escribimos cartas de desasociación y estábamos a punto de enviarlas por correo. Ese fue un proceso muy difícil, especialmente las cartas a nuestras familias. Ignoramos la llamada telefónica que había hecho el anciano y el mensaje que nos dejó. El 3 de agosto las cartas no se enviaron. Honestamente, a mi esposa le costaba poner las direcciones esa mañana. De verdad estaba sintiendo el impacto. Tú sabes, una vez que te sientas a escribir esas cartas, se vuelve real. Así que fuimos al trabajo y mientras estábamos allí, ella tuvo tiempo para pensar. De camino a casa desde el trabajo, dijo que estaba lista para enviar las cartas. Llegamos a casa y mi esposa dijo que quería una pizza para cenar. Así que se llevó el único auto que teníamos ese día para conseguir algo de pizza. Teníamos otros autos, pero en ese momento los estaban arreglando. Cuando regresó a casa con la pizza, también trajo una historia. Mientras conducía por nuestra calle, vio al anciano que nos había llamado conduciendo, alejándose de nuestra casa. Yo estaba dentro de la casa, pero como no había autos en la entrada, supongo que asumieron que no había nadie en casa y no se acercaron. Fue en ese momento que la decisión de mi esposa de seguir adelante con la desasociación quedó completamente sellada. Gracias, acosadores, por ayudarnos a liberarnos y mostrarnos que estábamos haciendo lo correcto. El 4 de agosto las cartas fueron enviadas por correo. Una semana más tarde íbamos a cenar con el amigo ex testigo de Jehová que se había puesto en contacto conmigo en 2014, y recibí una llamada de los ancianos. Una vez más querían organizar una reunión con nosotros. Les dije por teléfono que nos habíamos desasociado y enviado cartas, y que no podía creer que me estuviera llamando. El pobre hombre se sorprendió, pero fue amable y respetuoso, y dijo que investigaría las cartas. El 12 de agosto, 8 días después, fue mi cumpleaños y recibí algunos mensajes en Facebook. Fue realmente genial. Significó mucho para mí que, aunque aún no habíamos salido, la gente estuviera emocionada y me deseara un feliz cumpleaños. Bueno, resultó que los ancianos nunca recibieron nuestras cartas. Más tarde descubrí que la dirección que aparecía en línea para el Salón del Reino estaba equivocada. Eventualmente las cartas nos fueron devueltas por correo como no entregables. Así que conseguí la dirección personal del anciano que nos llamaba. Este anciano me caía bien y siempre fue muy amable conmigo. De hecho, había sido muy amable durante todo ese proceso. Le envié nuestras cartas directamente a él, esta vez el 22 de agosto. El 27 de agosto recibí una llamada de otro anciano que me informó que había olvidado firmar mi carta de desasociación. Había firmado la primera que envié, pero nunca les llegó. Supongo que cuando envié una copia de seguridad olvidé firmarla. Tuve que verificar verbalmente por teléfono con él y otro anciano que estaba en altavoz que realmente era yo quien envió la carta. Me sentí muy orgulloso de hacerlo, aunque encontré el proceso frustrante, burocrático y estúpido, como lo ha sido siempre la secta. Honestamente fue un final bastante apropiado. Entonces el gran día fue el 2 de septiembre de 2015. En ese día se anunció públicamente a la congregación y al mundo que el hermano Michael Shemwell y la hermana Jennifer Shemwell ya no son testigos de Jehová. Al día siguiente contactamos a los ancianos para confirmar que se había anunciado y teníamos razón. Estábamos libres. Ahora, por supuesto, esa libertad vino con un costo. Para empezar, los 8 millones de testigos de Jehová en todo el mundo deben tratarnos como si estuviéramos muertos. Ni siquiera dirigirnos un saludo. Esto se aplica a antiguos amigos, nuestras propias madres, padres, hermanas, hermanos, cualquier persona que esté en la religión. Si estuviéramos en una tienda y nos encontráramos con alguno de ellos, seguramente se irían en otra dirección. De hecho, estaba en un concierto y vi a mi hermano menor y a su esposa. No los habíamos visto desde el 12 de julio de 2014. Fue el día después de que regresamos de esa asamblea internacional. Resultó ser el día de la boda de mi hermano y su esposa, y fuimos a su boda. Creo que los vimos en casa de mis padres 1 o 2 veces, pero de hecho no los habíamos visto en años. Entonces los vi en ese concierto. Me acerqué a mi hermano y a su esposa porque estaba decidido a ser un buen ser humano y darles la oportunidad de ver lo que harían. Mi esposa y yo nos acercamos a ellos. Me puse delante de ellos y les dije hola.
Saludé con un gran gesto. Me saludaron de vuelta. Dijeron hola. Se sonrojaron y luego ambos voltearon la cabeza hacia la derecha, mirando hacia otro lado con sorpresa y miedo. Les dije, ok, como quieran. Me reí de la absurdez de todo y seguimos adelante. Disfrutamos el concierto, pero por un momento hice que mi hermano y su esposa enfrentaran lo que hacen cuando expulsan a alguien. Espero que ese sentimiento se quede con ellos y recuerden lo carente de amor que realmente los hace su secta religiosa. Si aún tienen esa humanidad básica intacta, saben que es incorrecto actuar así. Cuando era más joven, creo que nunca me encontré con alguien que hubiera sido expulsado. La mayoría de las personas simplemente se avergonzaban y se alejaban. Nunca ignoré de frente a mi hermano, que fue expulsado, pero él había desaparecido y luego terminó mudándose a Nueva York, así que nunca tuve que hacer eso. En este caso, cuando me acerqué a mi hermano menor, él tuvo que ignorarme. Literalmente tuvo que ignorarme frente a mí, cuando todo lo que estaba haciendo era ser educado y decir hola. Ese momento, cuando sus caras se pusieron rojas, espero que haya sido su humanidad haciendo acto de presencia, sabiendo que tenían que hacer algo vergonzoso porque habían dedicado sus vidas a algo igualmente inhumano. Mi esposa y yo nos dimos la vuelta y caminamos de regreso al lugar donde estábamos, y antes de que tuviéramos la oportunidad de decir una palabra el uno al otro sobre lo que acababa de suceder, una de nuestras nuevas amigas de nuestra nueva vida, esta joven sonriente, apareció detrás de nosotros diciendo hola. Estaba emocionada de vernos allí, en el mismo concierto. Y luego, mientras estábamos hablando con ella, otro de nuestros nuevos amigos de nuestra nueva vida simplemente pasó caminando. Le saludamos y hablamos con él. No volveríamos a ver a otro de nuestros amigos durante el resto de esa noche. Bueno, en realidad sería negligente si no mencionara que una tercera de nuestras nuevas amigas estaba allí, y era guardia de seguridad. Resulta que ella conocía a mi hermano. Fue ella quien nos señaló a mi hermano en primer lugar. También pasó a platicar con nosotros varias veces. Es increíble cómo todo resultó, como si el universo nos estuviera abrazando después de ese momento con mi hermano. Estoy muy orgulloso de haber ido y haberlo saludado a él y a su esposa. Estoy muy orgulloso de las personas en las que nos hemos convertido, incluso en lo más básico del amor y la humanidad y de tratar de ser una mejor versión de quienes éramos cuando estábamos en esa secta de los Testigos de Jehová. Ahora voy a hacer algo muy personal. Voy a tomarme un minuto para compartir mi carta de despedida a mi familia. No voy a mencionar sus nombres. Todo esto se trata de mi vida y quiero pintar el panorama muy real para que puedas imaginar cómo debió haber sido esto. Queridos mamá, papá, hermana y hermano. Hay una canción de country que recuerdo haber escuchado cuando era niño, que siempre se quedó en mi mente por alguna razón. Tuve que buscarla, pero es de Patti Loveless y se llama ¿Cómo te puedo ayudar a decir adiós? Es una canción desgarradora y supongo que esos fuertes sentimientos siempre se quedaron conmigo. Parece que la recuerdo cuando murió el abuelo. Fue la única muerte que realmente me impactó. Bueno, supongo que ha llegado el momento y no hay una forma fácil de decirlo. Jenny y yo hemos pasado los últimos 3 años aproximadamente en una profunda investigación, oración y crecimiento. Trabajamos en nosotros mismos física, emocional y espiritualmente. Decidimos que era hora de hacer lo que le pedíamos a la gente que hiciera cuando íbamos de casa en casa, desafiar nuestras propias creencias y probarlas para nosotros mismos. Al final, eso es algo que se nos anima a hacer a todos. Lamentablemente, nuestras conciencias se vieron alteradas por algunos temas, pero queremos seguir nuestras conciencias a cualquier costo, pues vemos que Jehová las está guiando. Ustedes harían lo mismo, incluso estarían dispuestos a morir por sus creencias. Y ahora estamos aquí, dispuestos a hacer un gran sacrificio por las nuestras. Hemos mandado cartas para formalmente desasociarnos de la congregación de los Testigos de Jehová. No queríamos que fuera así, pero ya no hay lugar para nosotros en la organización, ya que simplemente no podemos aceptar ciertas creencias. No tenemos ningún deseo de influir en la conciencia de nadie más. Primera Corintios 10, 29 y 30 dice, pues, ¿por qué debería mi libertad ser juzgada por la conciencia de otra persona? Si participo con gracias, ¿por qué ha de hablarse injuriosamente de mí por aquello por lo cual doy gracias? No deseo injuriar la conciencia de nadie más, pero también me doy cuenta de que la libertad para ejercer la mía
De hecho, no es mía en la organización en la que he vivido. Por lo tanto, no tengo más opción que irme, y desafortunadamente conozco las consecuencias de tal acción. Por primera vez en mi vida puedo decir que realmente amo a Jehová. Estar alejado de las reuniones me permitió establecer una relación real con Él sin que alguien más estuviera en el medio diciéndome cómo hacerlo. He desarrollado un mayor aprecio por Jesucristo y las cualidades que demostró y que se supone que debemos imitar. Su amor y misericordia eran abundantes y hermosos. Será agradable ver esas cosas reflejadas en la humanidad algún día. Entonces, ¿cómo puedo ayudarles a decir adiós? Lo único que sé hacer es ser sincero y hablar desde lo más profundo de mi corazón. Papá, te amo, y sé que piensas que doy por sentado que tú también me amas, pero no es así. Me doy cuenta de que ibas a trabajar todos los días en un trabajo que odiabas para demostrar tu amor. Recuerdo lo emocionado que me ponía cuando te sentías lo suficientemente bien como para salir a jugar con mi hermano y conmigo en el patio trasero, lanzándonos bolas altas y rodadas, jugando baloncesto, llevándonos de pesca, a los juegos de los Cardenales, incluso sentados en el frío helado viendo jugar a mi equipo de fútbol americano de la preparatoria. Y hacías esas cosas no porque amaras a alguno de estos equipos o a la empresa para la que trabajabas, sino porque nos amabas a nosotros. Por alguna razón tú y yo siempre hemos tenido nuestras diferencias, pero pasé los últimos años tratando de crear una nueva relación contigo. Quería devolverte ese amor una vez que estuviera en posición de hacerlo. Llevarte a tu primer partido de baloncesto de la Universidad de Kentucky, ir al Parque Nacional Tierra entre Lagos, pescar juntos, ir a comer a diferentes restaurantes y cosas por el estilo. Recuerdo cuando trabajabas para nosotros. Íbamos a Skyline Chili y nos sentábamos donde estaban los patos en el viejo restaurante Rodamundos abandonado. Muy buenos tiempos. Mamá, siempre has estado ahí para platicar y extrañaré eso. Ya sea compartiendo música que a ambos nos gustaba o hablando sobre los aspectos profundos de la vida. Era muy divertido. Siempre has sido de mente abierta y eso es algo que respeto mucho. Siempre recordaré tus hamburguesas de solomillo. No me las podía perder. Y lo más importante, las risas. Me enseñaste a conducir y de hecho también me enseñaste a ampliar mi perspectiva. Recuerdo cómo guardabas cambio para que pudiéramos comprar comida en McDonald's cuando éramos niños durante el verano, como un regalo especial. Recuerdo haber ido varias veces contigo mientras dirigías el tráfico en las escuelas, los diferentes peinados y colores a lo largo de los años. Siempre te han gustado los coches más grandes, incluso si tenías que sentarte en una almohada para conducirlos. Creo que una cosa que siempre recuerdo es cómo simplemente eras tú sin complejos. Me dijiste que nunca me preocupara por lo que pensaran los demás de mí, que no debería guardar cosas dentro porque siempre saldrán a la luz eventualmente. Solo esos dos consejos son algo con lo que todos deberían vivir. Siempre atesoraré esas cosas. Y yo también te amo. Hermana, siempre te recordaré como esa adorable niñita que estuvo en nuestra boda. No se puede ser más adorable. No más juguetes de bebé, ni niña patinadora. Ahora eres una joven con maquillaje y extensiones de cabello. Es difícil creer lo rápido que pasa el tiempo. Siempre recordaré esa vez que te llevé a pescar. Solo tú y yo en el lago Hoggenville, Salem. Eso fue divertido. Siempre recordaré tu obsesión con la gente que se recuesta en su asiento diciendo «recuéstate» cuando estábamos en el sofá. Traté de estar presente, aunque obviamente soy mucho mayor y no estoy tan cerca. Quería que tuvieras algunas cosas, como una habitación genial, ya que pude dártelo, ya que me encantaba ayudar a la gente. Mi esposa te ve como su hermanita, y tú a veces la llamabas tu hermana mayor, y eso realmente la hizo sentir bien e importante. Es una pena que tengamos que separarnos así. Quiero verte casada y con hijos. En serio, podrías decir que no los quieres, pero veo cuánto amas a los hijos de otras personas. Quiero eso para ti algún día si es lo que quieres cuando llegue ese momento en la vida. Tienes la cabeza sobre los hombros y me recuerdas mucho a mí mismo en mis días, pero con más cabello y si yo fuera pelirrojo y si hubiera sido niña. Mi esposa y yo siempre te amaremos. Hermano, realmente desearía haber estado más cerca de ti. Me divertía mucho contigo cuando hacíamos cosas juntos, como aquella vez que fuimos de excursión a Sharp Springs, cerca de Corydon, solo tú y yo.
¿Recuerdas la foto tuya corriendo entre la hierba alta, cómo la edité y puse una águila o algo así persiguiéndote? Vaya gran talento. Recuerdo jugar baloncesto e ir a pescar de vez en cuando. Recuerdo lo orgulloso que estabas de tus cicatrices por andar en patineta. Realmente lamento no haber pasado mucho tiempo contigo cuando eras pequeño. Tenía mis propios problemas. Luego, por supuesto, como todos los adolescentes, me estaba preparando para irme a vivir solo. Ojalá pudiéramos haber jugado videojuegos juntos en mi PlayStation. Incluso entonces probablemente me habrías ganado muy fácilmente. Siempre fuiste mejor que yo en los videojuegos. Recuerdo cómo perseveraste en diferentes trabajos y al final terminaste teniendo tu propia tienda. Respeto el emprendimiento. Hablando de emprendimiento, es difícil empezar algo así y perseverar en ello. Admiro tu dedicación al ejercicio. Supongo que ahora tienes que comprar tus autos usados que explotan, a veces de manera espectacular, de otras personas y no de mí. Voy a decir que te amo, aunque sé que odias que lo diga. Así que podemos fingir que estoy a tu lado y nos estamos abrazando como en tu boda. Estoy muy feliz de haber estado allí ese día y te deseo a ti y a tu esposa nada más que felicidad juntos. Es una lástima que nunca llegué a conocer realmente a tu esposa. Mi esposa y yo siempre teníamos la esperanza de que tal vez podríamos ser buenos amigos algún día. Siempre los amaré. Siempre estaré aquí para ustedes. Y sigo siendo yo, solo que sin una etiqueta que probablemente sea el muro entre nosotros. Siempre he sido una persona que quiere respeto, y duele saber que mi decisión probablemente hará que me pierdan todo ese respeto. Ciertamente no estoy tomando el camino fácil. Y duele, pero tengo que hacerlo. Sinceramente, espero que algún día alguno de ustedes pueda comunicarse conmigo y que todos podamos seguir adelante y dejar esto atrás. Aunque sé que la probabilidad es pequeña, soy un soñador, una persona llena de esperanza. Nunca dejaré de esperar y nunca rechazaré a ninguno de ustedes. Honestamente, no quiero dejar de escribir, porque cuando lo haga, será el fin. Se habrá acabado. Ayer habrían muerto por mí como hermanos y hermanas, pero mañana nunca volverán a hablarme, y me tratarán como si fuera yo quien ya murió. Esto es lo más difícil que he hecho, pero así es como lo terminaré. El tiempo aliviará su dolor, la vida cambia, nada permanece igual por siempre. Con amor eterno y con la esperanza de que este no sea un adiós, sino un hasta pronto, Mike. Esa es la realidad de lo que los testigos de Jehová hacen a las personas, lo que le hacen a las familias. Ese es su legado. Había una frase que escuché mientras despertaba de la secta que siempre se me quedó grabada. ¿Vale la pena la vida que estás viviendo por el precio que estás pagando? La escuché en un podcast y resonó en mi cabeza a lo largo de estos años. ¿Vale la pena la vida que estás viviendo por el precio que estás pagando? Para mi esposa y para mí, la vida que estábamos viviendo no valía el precio que estábamos pagando. Aunque tuvimos que pagar un precio muy alto en este caso, nuestra nueva vida de libertad y autenticidad ha valido el precio que pagamos. En el próximo episodio hablaré sobre cómo ha sido la vida desde que salimos. En el momento en el que estoy escribiendo esto, nos estamos acercando a nuestro segundo aniversario en septiembre. De hecho, el próximo mes de agosto cumplo 40 años. Mi esposa y yo vamos a celebrar yendo a Nueva York para hacer senderismo en las montañas de Adirondack por primera vez y para volver a ver a mi hermano por primera vez desde mayo de 2015, antes de que nos saliéramos oficialmente de la secta. Aprecio muchísimo que me escuches. Si te gusta este contenido o crees que podría ser de ayuda para alguien, por favor suscríbete para que puedas escuchar cada episodio en el momento en el que se publica. Estoy publicando este podcast para que sea de ayuda a todo el que lo necesite, pero no va a ayudar a muchos si no se pasa la voz. No tengo una comunidad de creadores de podcast que me respalde. No tengo el carisma de Leah Remini que le permitió hacer una serie sobre cienciología. Solo soy alguien que vivió una vida de cierto modo y que quiere exponer esto por lo que literalmente millones de personas en el mundo están pasando. Hay más de 8 millones de testigos de Jehová y decenas de ex testigos de Jehová. Hay millones más que tienen familiares o amigos que son testigos de Jehová y probablemente estén preocupados por ellos.
Comparte este podcast con todos ellos para que puedan saber de qué se trata todo esto. Y si no llega a tanto, tal vez ayude a alguien a no sentirse tan solo. Visita mi sitio web vidadetestigo.com si te gustaría hablar más acerca del tema o si tienes preguntas. Si estás buscando ayuda para entender o recuperarte de tu vida como testigo de Jehová, visita exjwhelp.com para obtener ayuda y fuentes de información profesionales en inglés. Y recuerda que algunos están luchando contra problemas de los que quizás no te des cuenta, así que dales el beneficio de la duda. Ama a los demás, no dañes y sé feliz.